Bueno, entonces, voy a grabar. Voy a grabar para que les quede ahí por si quieren revisar después. Muy bien, entonces, para que estén enterados, la reunión se está grabando. Para quienes quieran revisar después o para alguien que tenga problemas de conexión, ¿verdad? Entonces, el día de hoy ya entramos de lleno a la parte de formulación y nomenclatura inorgánica. Entonces, lo que necesitamos primero entender es que para hablar de formulación y nomenclatura inorgánica, vamos a convivir con algo que es bien indispensable en esta parte, que es la fórmula química. Ya hemos ido viendo a lo largo del curso algunas fórmulas químicas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿a qué se refiere una fórmula química? Esta está constituida por símbolos de elementos y por subíndices que indican la cantidad de átomos o moles de átomos de dichos elementos. En otras palabras, lo que hemos venido viendo es esto de aquí, lo de la tabla periódica, los símbolos de los elementos, desde los más sencillos, como átomos libres que hablábamos el día lunes, por ejemplo, y tenemos, esta es la fórmula del metal sodio, es la fórmula química del metal sodio, que es su símbolo, ¿verdad? Que también lo vamos a tomar como una fórmula química. Dice que está constituida por los símbolos de los elementos y por subíndices que indican la cantidad de átomos o moles de átomos, ¿sí? Por ejemplo, el sodio, aquí está el símbolo y su subíndice es 1, ¿verdad? Aquí no se pone, pero es 1. Por ejemplo, yo pongo magnesio, ¿sí? El metal magnesio está formado, o su fórmula química es Mg nada más, es su propio símbolo, como un metal, ¿verdad? También, por ejemplo, el hierro, este sería su símbolo, Fe, en el cual el símbolo es Fe y su subíndice es 1, ¿verdad? Eso ocurre con los átomos libres, específicamente con los metales. Pero también tenemos otro tipo de átomos libres, por ejemplo, el hidrógeno. Esta es la fórmula química del hidrógeno, miren, molecular. El H y el subíndice aquí ya cambia, ¿verdad? 2. También está para el nitrógeno, para el oxígeno y otros que hemos visto con anterioridad. Tenemos esto, miren. También es una fórmula química. De allá vienen compuestos binarios, es decir, que están formados por dos tipos de átomos, ya no solo del mismo elemento, sino que de diferente elemento. Permítanme, jóvenes. Disculpen la interrupción. Gracias. Entonces, venimos y ya podemos encontrar algo que hemos ido viendo, que es el agua. Es un compuesto binario porque está formado por hidrógeno y por oxígeno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, otro que hemos visto bastante también es el cloruro de sodio, que está formado por un átomo de sodio y uno de cloro, ¿verdad? Esa es la fórmula química del cloruro de sodio. Después podemos encontrar compuestos ternarios, que están formados por tres tipos de átomos. Podemos encontrar, por ejemplo, este que se llama ácido sulfúrico, que está formado por hidrógeno, azufre y oxígeno, y que tiene dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Tu micrófono, Luis Felipe. Ingeniero, Sí, Fernando. mire, vea, la verdad es de que cuando usted preguntó que si teníamos algo
por trabajar, la verdad es que sí, solo que por miedo no, por miedo de muchos o no le dijimos, Ajá, este, no sé qué, no sé, no sé qué le podría hacer, o sea, había preguntado que si teníamos algo que trabajar. ajá. Y pues no sé pues, si exista la oportunidad que nos pueda ayudar con... Tenemos una tarea de, bueno, serían dos tareas en una de edafología y también informática que por lo menos estamos tratando de adelantar porque se entregan despuesito de la semana de parciales. Ah, ya, ya. Sí, sí, porque los veía ahí que estaban faltando muchos, y era la duda, ¿verdad? Sin Sí. embargo, si necesitan tiempo del periodo, sí, vamos a algo corridito, ¿verdad? Va a estar difícil, pero vamos a ver cómo terminamos. Si terminamos antes, qué bueno, ¿va? Pero vamos a ver, porque sí tenemos que avanzar ahí. Pero sí es importante que vayan manejando su tiempo, ¿verdad, joven? Eso es importante. Entonces, pero sí les preguntaba porque necesito que pongan su atención en la clase también, ¿verdad? Que es importante que cambien ahorita un poquito el chip de los otros cursos y se pongan en contexto con el curso de química, ¿verdad? Yo he tratado de no avasallarlos con actividades fuera de la clase porque entiendo que van bien cargados, pero sin embargo hoy en la tarde les voy a habilitar una hoja de trabajo para que se guíen por dónde pueden estudiar para el examen del lunes, ¿verdad? Está bien, ingeniero, gracias. Va, Fernando, gracias ahí también por la indicación. Entonces venimos y tenemos el ácido sulfúrico, hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿verdad? También podemos encontrar algunos otros como también se llama sulfato de calcio, que está formado por calcio, azufre y oxígeno. Todas estas son llamadas fórmulas químicas, la forma en que están los símbolos y la cantidad de átomos que tiene cada una de las moléculas, ¿verdad? O de los compuestos o de los elementos como tal. Esa es la fórmula química. Derivado de todo eso, es importante, por ejemplo, si aquí tengo ácido sulfúrico, ¿verdad? Pero es posible que yo me encuentre también con este otro de aquí, que se llama ácido sulfuroso. Entonces, muchas veces no se van a encontrar ustedes con la fórmula química, sino que es posible que ustedes se encuentren con el nombre. Es posible que ustedes se encuentren con el nombre. Y derivado de la necesidad de esa diferenciación entre nombre y fórmula química para no confundirse, fue que los químicos idearon la parte de la nomenclatura. Y la nomenclatura está relacionada con nombre, ¿verdad? Nomenclatura, nombre. Es la forma de nombrar a los compuestos químicos, a las sustancias químicas. Pero sin embargo, a lo largo del tiempo se han ido formando varios sistemas de nombrar, varios sistemas para nombrar las sustancias de los compuestos. Y derivado de eso, se generaron tres sistemas de nomenclatura. Tres sistemas de nomenclatura. El primer sistema es el clásico. Tradicional es como el primerito que salió, ¿verdad? El clásico tradicional, donde se usan prefijos y sufijos. Se usan prefijos y sufijos y se utiliza el número de oxidación o el estado de oxidación o la valencia, como ustedes pueden
como ustedes podrían llamarle, ¿verdad? Se utiliza el número de oxidación para indicar un prefijo o un sufijo, ¿verdad? O también se le puede llamar terminaciones, ¿verdad? Se pueden utilizar terminaciones para el clásico o tradicional. Y ya vamos a ver cómo se va a ir aplicando. El segundo sistema de nomenclatura es uno que se le llama estequiométrico. Es el estequiométrico que usa prefijos, y se basa principalmente en el subíndice, es decir, en el número de átomos. Y el tercero, el sistema de Stock. El sistema de Stock, que también aquí se utilizan números romanos, al igual que en el tradicional, se utiliza el número de oxidación. Entonces, vean, en el clásico tradicional se utilizan prefijos y sufijos y se basa principalmente en el número de oxidación. El estequiométrico usa prefijos basándose en el subíndice de la fórmula, es decir, el número de átomos que tiene la fórmula. Y el Stock se utilizan números romanos para indicar el número de oxidación de uno de los elementos, ¿verdad? Entonces también se basa en el número de oxidación. Eso lo vamos a tener, ya vamos a ir viendo cómo se utiliza cada uno de ellos. Entonces, cuando empezamos en nomenclatura, vamos a empezar nombrando los átomos libres y también a los iones, a los átomos libres y a los iones. Entonces, cuando tenemos átomos libres, aquí no vamos a tener problema, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo aquí tengo sodio, vamos a seguir con los mismos ejemplos, solo digo sodio, ¿verdad? Si tengo magnesio, magnesio. El metal hierro, hierro. Aquí no va a tener problemas con átomos libres. Por ejemplo, cuando tengo los moleculares o los diatómicos, si yo tengo el H2, solo es el compuesto se llama hidrógeno, ¿verdad? Hidrógeno molecular. Nitrógeno molecular, oxígeno molecular, ¿verdad? Está en forma molecular. Cuando tenemos a los iones, por ejemplo, el ion sodio, ¿cómo es el ion sodio, jóvenes? A ver si están ahí, están por ahí. ¿Cómo es el ion sodio? Y ¿Cómo se pone la simbología del ion sodio? el símbolo del elemento y una carga positiva. El símbolo del elemento y una carga positiva, porque recuerden que el ion sodio es del primer grupo, y hablábamos el lunes de que su número de oxidación cuando forma iones siempre va a ser +1, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner al inicio ion y el nombre del metal. Ion sodio. Eso sería para metales, ¿verdad? Ion sodio. El magnesio, por ejemplo, que tiene dos cargas positivas, le vamos a poner ion magnesio, ¿verdad? Ion magnesio. Y así sucesivamente, pero
No, esa es una generalidad, ahorita les voy a dar algunas especificidades. Esto es con los metales. Cuando son no metales, cuando tenemos no metales, por ejemplo, este que está aquí con el Cl menos, lo que hay que hacer es que vamos a ponerle la terminación uro. Por ejemplo, este sería el ion. Si le ponemos la terminación uro, ¿cómo sería, jóvenes? Ion. El ion cloruro, ¿verdad? Ion cloruro. Si tenemos al flúor, por ejemplo, sería el ion fluoruro. Por ejemplo, si tengo al azufre, que este es -2, se recuerdan que el azufre es de la columna 16, le faltan 2, por eso siempre va a actuar, cuando actúa como negativo, va a actuar como S-2. Entonces sería ion sulfuro, ¿verdad? Ion sulfuro. Entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a insertar una tablita. Para hacer lo siguiente. Entonces vamos a poner aquí la fórmula. Voy a poner aquí en el sistema clásico. Métrico. Y esto. Aquí puse una X. Entonces veamos. Entonces tenemos fórmula, el sistema clásico, el estequiométrico y el stock. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este de aquí, decíamos en el sistema clásico vamos a utilizar el número de oxidación. En el estequiométrico vamos a dar subíndice. Vamos a ponerle aquí subíndice. Y aquí también el número de oxidación. Y algunos se pueden aplicar el estequiométrico y el stock, otros no, ¿verdad? Entonces aquí hay algo bien interesante. Para los iones libres, para los átomos libres, para los iones, el estequiométrico aquí no lo vamos a utilizar, ¿verdad? La tablita me va a servir, pero aquí no lo vamos a utilizar. Esta tabla me va a servir para más adelante, para los otros compuestos. Entonces, en el clásico, vamos a utilizar algunos sufijos, ¿verdad? O terminaciones. Para los que tienen un número, de oxidación, vamos a utilizar la terminación y si tienen dos números de oxidación, perdón, así está. Al menor le vamos a poner la terminación oso. Al mayor le vamos a poner la terminación ico. Oso y la terminación ico. Entonces veamos. Ahorita solo vamos a ver estos dos ejemplos, con un número de oxidación y con dos números de oxidación. Para esto,
Hay algo que me está faltando aquí. Vamos a ver. Para facilitarles el asunto, les voy a compartir algo. Regálenme un minuto así, de una vez salimos de eso. Vamos a ver. Aquí estamos. Les voy a ir compartiendo algunos enlaces que van a ser de su interés para que ustedes puedan repasar después. Ahorita solo les estoy dando, les estoy enviando el link de esta página, miren. En esta página ustedes van a encontrar, por ejemplo, estos tres espacios. Miren, aquí está la teoría, da una pequeña introducción, que es la nomenclatura química, la fórmula química. Después da la nomenclatura, cómo se nombran a los iones en algunos sistemas. Están los óxidos también, están los peróxidos, están los hidruros metálicos y así sucesivamente. Ahora mismo todos los compuestos están aquí, miren. También hay algunas actividades de nomenclatura. Que les pone aquí algunas actividades para que ustedes puedan repasar, le dan a obtener fórmula y les pregunta. Disculpe, no está compartiendo pantalla. Ojo, perdón, es que había dejado, ¿verdad? Perdón. Gracias. Y haciéndome un queso, ay no. Entonces, vean, les compartí el enlace de esta página. Entonces les decía que aquí hay tres espacios, miren. Está la teoría, actividades y evaluación. Está aquí la teoría, donde les da una pequeña introducción, que es lo que estamos platicando ahorita. Está también en la teoría les da la explicación y en la nomenclatura les da sobre los óxidos. Miren, aquí les da una mayor explicación para que lo exploren. También de los peróxidos, las sales binarias, les indica. Aquí está con mayor detalle, ¿verdad? Para que tengan aquí a manera de guía. También están algunas actividades de nomenclatura. Miren ustedes, óxidos. Ustedes le piden obtener la fórmula y les pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar de aquí en la nomenclatura sistemática y en la nomenclatura stock, ¿verdad? Entonces aquí les va a ir. Después aquí les presentan algunas evaluaciones también, ¿verdad? De compuestos binarios con oxígeno. Les dice que los nombren también, ¿verdad? Aquí va llenando. Esto les puede servir también para estudiar. De cajón vamos a utilizar la siguiente tabla. Miren, para los números de oxidación, para que no se les complique el asunto, vamos a utilizar esta tablita. Vamos a utilizar esta tablita. Entonces veamos, el sodio. Si vamos a ver esta tablita, el sodio, ¿cuántos números de oxidación tiene el sodio? Una positiva. Uno positivo, ¿verdad? Ya dijimos también que, perdón, por ahí tenía la tabla periódica, pero está oculta ahí. Entonces teníamos aquí el sodio con +1. Entonces, como el sodio tiene solo un número de oxidación, en el clásico podríamos poner ion sodio o sódico, ¿verdad? Pueden encontrar en algún momento que diga ion sodio o ion sódico. O
también la raíz o el nombre en latín del sodio es natrum. Pueden encontrar que diga nátrico, ¿verdad? También podrían encontrarse con eso, ion sodio. Y en el stock sería ion sodio, y el número, dijimos que en stock íbamos a utilizar números romanos. El número romano se pone al final, entre paréntesis. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Con cuánto está actuando el sodio ahí? ¿Con qué número de oxidación? Con uno. Con 1, ¿verdad? Entonces le ponemos entre paréntesis 1 en números romanos. Para seguir utilizando los mismos ejemplos, pongamos al magnesio. 2. ¿Cómo se llamaría en el clásico este ion? Ion sódico. No, perdón. Magnésico. Ion magnesio o magnésico, ¿verdad? Ion magnesio o magnésico, ¿sí? Pero lo más común va a ser esto, ¿ven? Cuando ustedes cuando tienen iones con solo un número de oxidación, el magnesio solo tiene el número de oxidación más 2, solo tiene un único, ¿verdad? Número de oxidación, que es el más 2. Entonces lo podemos poner como ion magnesio o magnésico, pero lo más común va a ser a los que solo tienen un número de oxidación, como se llama el elemento. Ion sodio, ion magnesio. Y en el stock, ¿cómo se llamaría? Ion magnesio 2. Un magnesio, ¿verdad? Eso ocurre con esto de aquí. Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes este de aquí, nómbrenlo ustedes, joven, que les vaya quedando ahí como evidencia, nómbrenlo ustedes. Entonces, ¿cómo se llama en el clásico? Ion cálcico. Ion cálcico. ¿Ion calcio o cálcico, verdad? Es válido de las dos formas, pero lo más común van a encontrar ustedes como ion calcio. En el stock, Ion calcio 2. calcio 2. ¿Sí? Ahora veamos. Si tenemos este de aquí, ¿cómo se llamaría? Ion férrico. Entonces aquí nos damos cuenta, miren, vamos a ver, yo les voy a compartir esta tablita. De todas maneras ya les compartí el enlace, ¿verdad? El hierro. Vemos que el hierro, sus valencias o sus estados de oxidación o sus números de oxidación más comunes son 2 y 3, miren, 2 y 3. Son 2 y 3, entonces quiere decir que tiene dos números de oxidación. Entonces ya no aplicamos esta regla de aquí, sino que utilizamos esta regla de aquí. Menor y mayor. ¿Y cuál está usando? Dice que el hierro tiene 2 y 3. ¿Cuál está usando? El 3. 3. El mayor. Igual es férrico. Está actuando con el mayor, entonces sería el ion férrico, ¿verdad? Ion férrico. Ya dijimos que aquí no estamos utilizando el estequiométrico en los iones. Y aquí sería el ion hierro 3, ¿verdad? ¿Cómo sería el ion ferroso, jóvenes? Si yo les digo, póngame la fórmula del ion ferroso, ¿cuál sería? F más 2. Ajá. Fe más 2. Fe más 2, ¿verdad? Sería el ion ferroso. Y en el stock se llamaría ion hierro
todos. Pueden encontrarlo como ion férrico, o ion hierro 3, o ion ferroso, o ion hierro 2, ¿verdad? Lo podrían encontrar de esta manera. En los iones no hay mayor complicación. Y en los no metales, solo la terminación uro, ¿verdad? Eso es lo más común que van a encontrar ustedes. Uro. Ion uro. ¿Sí? ¿En qué tipo de enlace se va a comportar? ¿Haciendo qué tipo de enlace se va a comportar así estos metales? ¿Qué tipo de enlace? Con los cloros. En enlace iónico, ahora pues se llaman iones, porque es cuando están formando enlaces iónicos, forman iones, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estamos hablando ya de los átomos libres y también de los iones, ¿verdad? Átomos libres y los iones. Los segundos tipos de compuestos que vamos a abordar serían los compuestos binarios. Están formados por dos tipos de átomos. Están formados por dos tipos de átomos. Formados por dos tipos de átomos en diferentes relaciones, ¿verdad? En diferentes relaciones. En los compuestos binarios, los primeros... Entonces lo que vamos a ver aquí es que en los compuestos binarios vamos a ver a los compuestos con oxígeno. A los compuestos con oxígeno. Los primeros compuestos con oxígeno que vamos a ver son los óxidos básicos, o también vamos a encontrar ustedes como óxidos metálicos. Óxidos básicos, o también conocidos como óxidos metálicos, ¿verdad? Óxidos básicos o óxidos metálicos. ¿Dónde está unido un metal más oxígeno? Básicos o óxidos metálicos, que es un metal más oxígeno. Las características de estos no vamos a abordarlas, va a ser parte de la hoja de trabajo donde ustedes van a buscar las características. Ahorita nos vamos a enfocar en la parte de la formulación y la nomenclatura. Entonces vamos a aprovechar esta tablita. Entonces tenemos el sistema clásico, estequiométrico y esto. Entonces ustedes van a ir, cuando miran una fórmula donde tengamos un metal con un oxígeno, ¿a qué familia o a qué tipo de compuestos pertenece cuando está un metal con un oxígeno, jóvenes? A los óxidos. Óxidos básicos u óxidos metálicos, ¿verdad? Aquí hay una característica, el oxígeno siempre va a actuar con número de oxidación -2. Con -2. Hay una característica en los peróxidos donde actúa con -1 cada oxígeno, pero ahorita todo lo que hablemos, ahorita hasta que entremos a peróxidos, todo lo que hablemos siempre va a ser óxido, ¿verdad? Siempre va a actuar el oxígeno con -2. Entonces, por ejemplo, utilicemos al sodio. El sodio es parte de nuestro repertorio, ¿verdad? Vamos a cambiar al potasio, que es uno de los elementos más importantes para las plantas, ¿verdad? Potasio y oxígeno. Potasio y oxígeno. La misma historia, jóvenes. La misma historia con esto, miren. La misma historia, vamos, cuando son números de oxidación, la terminación ICO. ¿En qué sistema se va a utilizar esas terminaciones? El clásico. En el clásico. En el clásico, ¿verdad? En el clásico. Entonces, el potasio, si se dan cuenta, el potasio
¿Cuántos números de oxidación tiene? 1. Solo uno, ¿verdad? Solo uno. Recuerden que el potasio es de la columna 1, solo tiene un número de oxidación. ¿Y cuál es el número de oxidación? Más 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este? Entonces, ¿cómo está formado? ¿Cómo está formado el nombre de un óxido? Al igual que los nombres científicos de las plantas, aquí hay un nombre genérico. Un nombre genérico más un nombre específico. Y el nombre genérico en los óxidos básicos va a ser óxido, ¿verdad? Va a ser óxido. Para cada sistema va a cambiar un poquito cómo se va a denominar, pero el nombre genérico para estos es óxido, ¿verdad? Entonces aquí el clásico se llamaría óxido. ¿Óxido qué, jóvenes? Férrico. Potásico. Ah, no, potásicos. Potasio. Sí, óxido, lo más común es esto, miren, óxido de potasio o potásico. Óxido de potasio o potásico. En el estequiométrico, aquí algo que me había faltado decirles, es que en el estequiométrico, vamos a utilizar el di, tetra, penta, etcétera, ¿verdad? Dependiendo del número de átomos que tenga cada uno de ellos. En este caso, ¿cuántos oxígenos tiene la fórmula? 2. Dos. Aquí me faltó. Chica, está bloqueando esto. Aquí me faltó colocarles mono. Mono, di, tri, tetra, penta, ¿verdad? Entonces, como solo tiene un oxígeno, es mono, ¿verdad? Mono, sería monóxido de dipotasio. Monóxido de dipotasio. En el stock, ¿cómo le llamaríamos? Óxido de potasio 2. Óxido de potasio. Recuerden que necesitamos el número de oxidación. ¿Con cuánto está actuando el potasio? Vamos a ver, miren. Uno. Menos 2 y el potasio más 1. Entonces, ¿qué va entre paréntesis aquí? ¿2 o 1? 1. 1, ¿verdad? Porque recuerden que para el stock utilizamos el número de oxidación. ¿Sí? En cambio, aquí sí utilizamos los índices, ¿verdad? Como es monóxido de potasio. Veamos ahora este de aquí. ¿Cómo se llama el clásico este? Óxido de calcio. Óxido de calcio. O también van a encontrar que puede decir óxido cálcico, ¿verdad? Óxido de calcio o óxido cálcico. En el estequiométrico, ¿cómo se llamaría? Monóxido de monocalcio. Monóxido de monocalcio, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí hay algo que vale la pena que se los diga. El mono solo se utiliza para el nombre genérico. En el nombre específico no hay necesidad de utilizar el mono. Ahora entonces solo sería monóxido de calcio. Entonces sería monóxido de calcio. No hay necesidad de utilizar el mono en el nombre específico para poner mono, ¿verdad? Se asume que es de un calcio en la fórmula, ¿verdad? Y en el stock se llamaría óxido. Pero si se dan cuenta, los que tienen solo un número de oxidación no tiene mucho sentido, al igual que en los iones, que les pongamos el número de oxidación, porque automáticamente si yo digo óxido de potasio, ya se sabe que está actuando ya se sabe que está actuando con el número que el que tiene nada más,
que es más 1. Óxido de calcio ya se sabe que está actuando con más 2, el calcio, ¿verdad? El más 2. Veamos aquí, oxígeno menos 2, calcio más 2. Para lo de los números de oxidación tienen que ponerse duchos, jóvenes. Recuerden que esto siempre tiene que ser, a menos de que diga otra cosa, tienen que ser moléculas neutras. Las mismas cargas positivas y negativas. Vamos a ver aquí ahora con este de aquí. ¿Cómo se llama este? Óxido ferroso. Entonces vamos a ver aquí y venimos menos 2. Menos 2 el oxígeno y el hierro más 2. Pero yo voy a verificar y voy a decir... tenemos aquí el hierro tiene 2 y 3, está actuando con el menor. Entonces aquí aplicamos otra vez lo de oso e ico. Entonces aquí se llamaría óxido ferroso, ¿verdad? Óxido ferroso con óxido ¿de qué, jóvenes? De hierro, ¿verdad? Monóxido de hierro. Aquí sí es importante, miren. Aquí sí es importante porque como el hierro tiene 2 números de oxidación, como el hierro tiene 2 y 3, entonces es importante que pongamos con qué número de oxidación está trabajando, 2. ¿verdad? El número 2. Si yo les pongo, ahora les cambio la cuestión y les pongo óxido férrico. Óxido férrico. ¿Qué información me da ese nombre? ¿Qué El información? hierro está trabajando con más El hierro 3. está trabajando con 3. Ajá, pero digamos, la primera información es que me da es que el compuesto, ¿qué elementos tiene? ¿O qué átomos de qué elementos tiene? Hierro y Óxido de hierro. oxígeno. Tiene hierro y tiene oxígeno, ¿verdad? Es la primera información que me da, que es hierro y oxígeno. Por lo tanto, es un óxido, ¿qué? Base. Es un óxido básico. ¿Sí? Ese nombre me está dando la información de que tiene oxígeno y hierro, que es un óxido básico, que es un compuesto binario. Es un compuesto binario. Y que el hierro, al tener la terminación ico, voy a verificar y digo, al hierro, terminación ico, vamos a ver. ¿Tendrá solo un número de oxidación? No, el hierro tiene 2 números de oxidación. 2 y 3. Tiene 2 y 3. Entonces está actuando con el mayor, que es el 3. Vengo, digo, ¿cómo es la fórmula? El óxido férrico. Tengo al hierro, que está actuando con más 3. Y tengo al oxígeno, que como es un óxido, está actuando con menos 2. ¿Cómo genero la fórmula? Cruzo, miren, cruzo los números de oxidación y la fórmula me quedaría F2 o 3. Corroboro para ver, el oxígeno actúa con menos 2 y el hierro actúa con más 3. ¿Cuántas cargas negativas hay? 6. 6. ¿Y cuántas positivas? 6. 6. Quiere decir que la fórmula está bien, ¿verdad? F2 o 3. Entonces la fórmula del óxido férrico es F2 o 3. Sin haber puesto la fórmula, ¿qué otro de estos dos hubiera podido poner? Digamos, si no tuviéramos la fórmula. ¿El estequiométrico o el stock? El stock. El stock, porque al igual que el clásico, se basa en el número de oxidación. ¿Miren? Si yo tengo el número de oxidación con el que trabaja
el que acompaña al oxígeno, ¿sí? Porque recuerden que siempre vamos a poner al que acompaña al oxígeno en este caso. Entonces habíamos podido, sin ver la fórmula, habíamos podido poner aquí óxido de hierro, y como sabíamos que estaba actuando como el mayor por ser férrico, 3, ¿verdad? 3. Óxido de hierro, 3. Y como ahora ya tenemos la fórmula, ¿cómo se llamaría en el estequiométrico, jóvenes? Trióxido. Trióxido de hierro. Trióxido de dihierro. De hierro. ¿Sí? Porque si ustedes me dicen trióxido de hierro, me están diciendo que solo tiene un hierro, solo tiene un átomo la fórmula, ¿verdad? Trióxido de hierro. Así es, Alexis, gracias. Trióxido de hierro. Entonces, por ejemplo, si a ustedes les pongo, vamos a poner aquí, que está. De plomo 4. Hagan ustedes la fórmula del óxido de... Llenen los 3 espacios restantes. ¿Cómo los llenarían? Llénenlos ustedes. Les voy a dar un minuto para que lo llenen y ahí lo voy a resolver. Por aquí de Alexis, hidróxido. No. Más o menos, Alexis. Solo que ahorita estamos hablando de óxidos. Óxidos, ¿verdad? Ya, ingeniero. ¿Cómo se llama en el clásico? Óxido plómico. O plumbor. Plúmbico. Plúmbico. Ahorita les voy a dar algunas cuestiones extras también que les van a servir ahí. Miren, el plomo es PB, ¿verdad? Usa 2 y 4. El 2 el menor y el 4 el mayor, ¿verdad? Quiere decir que está actuando con el mayor, entonces se va a llamar óxido plúmbico. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero primero vamos a terminar y ahí les voy a explicar por qué. Óxido plúmbico. ¿Y cuál sería la fórmula en el estequiométrico? No podemos, el nombre estequiométrico no podemos definirlo todavía, ¿verdad? No podemos definirlo todavía. Por lo tanto, necesitamos... Voy a cambiar. Permítanme. Entonces, el estequiométrico no le podemos poner el nombre hasta que no tengamos la fórmula. Entonces, veamos aquí, plúmbico. Es decir, que está actuando con más 4. Entonces tenemos el plomo con más 4 y el oxígeno con menos 2. ¿Cómo les quedó la fórmula? PbO4. PB2O4. PbO2. PbO2. PbO2, PbO4. Vamos a ver. Ahorita vamos a cruzar. Aquí hay una particularidad, por eso les puse este ejemplo. Por eso les puse este ejemplo. Venimos y tenemos plomo. Cruzamos el 2 del oxígeno y oxígeno 4. ¿Sí? En este caso, las fórmulas químicas siempre tienen que estar simplificadas. Es decir, hay que simplificarlas. Hay que simplificarlas.
¿Cuál es el número que podemos dividir los subíndices para que nos quede simplificado? Ambos tienen mitad. Sí, el 2, ¿verdad? Podemos dividir dentro de 2. Entonces, me quedaría aquí dividido 2, ¿verdad? Los subíndices. Y dividido 2, y me quedaría PB o 2. PB o 2. Y este es el óxido plúmbico, ¿verdad? Y ahora ya podemos decir que es, ¿cómo sería el nombre en el estequiométrico? Dióxido de Dióxido De plomo. Dióxido de plomo, ¿verdad? Dióxido de plomo. Ahí lo vamos trabajando de esa manera. Dióxido de plomo. Entonces, pero muchos preguntarán, ¿por qué Fer? ¿Por qué plum? Entonces aquí, va a hacer un apartadito. Y ustedes pueden buscar los demás, ¿verdad? Pero por ejemplo, les voy a dar algunos. Por ejemplo, ¿por qué el sodio es Na? Porque es natrum. Natrum. Por ejemplo, el Pb, que es el plomo, es plumbum. Es plumbum. Por ejemplo, el hierro es ferrum. Porque su nombre en latín, miren, su nombre en latín. Entonces, cuando hacemos una terminación, le quitamos la terminación U y la cambiamos por ico o por oso, ¿verdad? Por eso va a encontrar en algún momento que va a decir nátrico. Es porque está hablando del sodio. ¿Sí? Por ejemplo, si tienen ustedes el estaño, es stannum. Stannum, ¿verdad? Porque por eso ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso. Y así muchos. Por ejemplo, el oro, aurum, por eso su símbolo es AU, ¿verdad? Por ejemplo, la plata es argentum. Por eso ustedes en algún momento van a encontrar que diga argéntico, ¿verdad? Porque están hablando de la plata. Es argentum, ¿verdad? Y así sucesivamente. Es para que tengan ahí claro esa parte de los óxidos básicos. Hay algunos que tienen muchos elementos que tienen, por eso es que su símbolo no coincide, ¿verdad? Por ejemplo, el cobre, que es Cu, es cuprum. Y así se van a encontrar ustedes con varios, que el símbolo a veces dicen ustedes no coincide con el nombre, ¿verdad? En español, pero es porque está el nombre en inglés y en latín, perdón. Y de ahí deriva su simbología. ¿Alguna duda con los óxidos básicos, jóvenes? ¿No? Bueno. También tenemos como compuestos con oxígeno, tenemos a los óxidos, son óxidos ácidos, también van a encontrarlo como óxidos no metálicos, ¿sí? Óxidos ácidos o óxidos no metálicos, que sería no metal más oxígeno. Y aquí cambia un poquito, no metal más oxígeno, y siempre el oxígeno va a estar actuando con valencia o con número de oxidación o con estado de oxidación -2. Estado de oxidación menos. Vamos a copiar la tablita también. Entonces la misma historia, vean. Aquí hay una característica. Aquí hay una característica que también a estos van a encontrar ustedes, que los van a encontrar
que en muchos lugares se les llama también anhídridos. Anhídridos. Los óxidos, óxidos ácidos, ¿sí? O no metálicos también les van a llamar anhídridos. Ahorita vamos a ver que eso se aplica principalmente para el sistema clásico. Entonces vengamos con los ejemplos más comunes que ustedes han escuchado, que es, ¿cómo conocen ustedes a este de aquí? ¿Cómo conocen ustedes a esta sustancia, a este compuesto? Anhídrido carbónico. Anhídrido carbónico, ahorita vamos a corroborar. ¿Alguien más? ¿Cómo lo conocen ustedes más comúnmente? Pues les voy a poner este también para que... vamos a ver. Ese sería el Monóxido de monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. ¿En qué sistema está nombrado como monóxido de carbono? Clásico, Estequiométrico. estequiométrico. El más, ajá. pregunta. ¿Cuál de esos dos son los que usan en los extintores? El de abajo, el dióxido de carbono, ¿no? Ajá. Así es. Es el de abajo, dióxido de carbono. Es que en los extintores que estaban en las residencias había visto que tenían la formulación, pero solo el CO, no tenía el 2. Como monóxido, tal vez se le había borrado, habría que ver eso. Entonces tenemos el monóxido de carbono. Y este decíamos que dice dióxido. Bueno, miren, monóxido de carbono y dióxido de carbono. Entonces el estequiométrico es el estequiométrico es el más fácil de utilizar, ¿verdad? Ese no nos va a complicar. Eso no nos va a complicar la vida, ¿verdad? Pero hay veces que no se puede utilizar, pero es el más sencillo. Monóxido de carbono tiene un carbono y un oxígeno. Dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos. Más bien. Pero si queremos aplicar los otros dos, vemos el carbono. Como el carbono es menos electronegativo que el oxígeno, seguimos ahí con el carbono, lo buscamos en los no metales, miren. Estos pueden tener valencias positivas y negativas, algunos. Por ejemplo, el carbono tiene 2 y tiene 4. 2 y 4. Tiene menor y mayor. 2 y 4. Entonces tiene 2. Vamos a utilizar, ¿qué terminaciones? Oso. 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 Oso e ico, ¿verdad? Entonces, empecemos con el stock. ¿Cómo se llamaría en el stock? Antes de pasar al clásico. Óxido de carbono. Óxido de carbono. De carbono. 2. 2. 2. Vamos a ver aquí. Tenemos el oxígeno con menos 2. Vamos a cambiar un poquito. Oxígeno con menos 2 y carbono con más 2. Entonces, óxido de carbono. De carbono. De carbono 2 porque está actuando con más 2. Ahora veamos aquí el oxígeno con menos 2 y el carbono aquí está actuando con más 4, ¿verdad? Estaría actuando con más 4. Entonces, por lo tanto, se va a llamar óxido de carbono 4. Óxido de carbono 4. Y ahora, en el sistema clásico, a los óxidos ácidos les vamos a llamar anhídridos. Al clásico le vamos a llamar anhídridos, entonces en lugar de su nombre genérico sea óxido, va a ser anhídrido. Entonces, ¿cómo se llamaría este? Anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso. Anhídrido carbonoso, ¿verdad? Se llamaría anhídrido carbonoso. Y el otro se llamaría anhídrido carbónico. Anhídrido carbonoso, anhídrido carbónico.
Y vean aquí, vamos a poner un ejemplo que nos va a servir bastante. Sería este. ¿Cómo se llamaría este en el estequiométrico? Sería el más fácil, ¿verdad? Perdón. Aquí me equivoqué en algo, disculpen, jóvenes. Sería al revés. El que tiene el 2 es el cloro. Cl2O. Cl2O, que sería monóxido de dicloro, ¿verdad? Monóxido de dicloro. Ahora, para el clásico del stock, ¿qué necesitamos definir o qué necesitamos ver? El estado de oxidación. El estado de oxidación. El estado de oxidación o número de oxidación, ¿verdad? El oxígeno ya dijimos que es -2. ¿Y el cloro con cuánto está trabajando? Con 1. Con 1, ¿verdad? Ahora vamos a ver el cloro. Uy, miren qué pasó con el cloro. ¿Qué vemos en sus valencias positivas? Que no tienen más 2. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas valencias tiene el cloro? 4. 4, miren. 4. Y hasta el número 7. ¿Cuántos electrones de valencia tienen los de la columna 17? ¿Cuántos electrones de valencia? Tienen 7. Tienen 7, ¿verdad? La característica de los halógenos es que, a excepción del flúor, estos tres, el cloro, el bromo y el yodo, pueden actuar con números de oxidación que van desde el 1 hasta el 7. Es decir, pueden involucrar a sus 7 electrones en enlaces, pueden involucrar a 5, a 3 o a 1. Por eso es que tienen como número de oxidación 1, 3, 5 y 7. ¿Ven? 1, 3, 5 y 7. Entonces pueden actuar con cualquiera de ellos. Entonces aquí ya no podemos aplicar el ICO y el oso, ¿verdad? Porque no podemos diferenciar. Tenemos 1, 3, 5 y 7. Entonces aquí aplicamos otra regla, ¿verdad? El número de oxidación aquí vamos a tener la siguiente regla que dice, si es 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6 o el 7. Cuando el número de oxidación es 1 o 2 del que acompaña al oxígeno, vamos a utilizar el prefijo hipo. Vamos a poner la raíz del acompañante del oxígeno y le vamos a terminar con oso, hipo-oso. Si es 3 o 4, solo vamos a utilizar terminación, en este caso oso. Si es 5 o 6, solo terminación ico. Y si es 7, vamos a utilizar per como prefijo. Ponemos la raíz del no metal que acompaña al oxígeno y terminación ico, ¿verdad? Hipo-oso, oso, ico y per-ico. ¿Con cuánto está actuando el cloro aquí? Con 1. Con 1. Con 1, entonces se llamaría anhídrido, más clásico, anhídrido. ¿Cómo sería? Hipocloroso. Hipocloroso. ¿Sí? Le ponemos el prefijo hipo, como es cloro, y la terminación oso, ¿verdad? Cloroso. Anhídrido, hipocloroso. ¿Cómo se llamaría en el stock? Óxido de cloro. Óxido de cloro, ¿qué jóvenes? 1. 1. De cloro 1. Óxido de cloro 1.
Si, por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cuál es la fórmula? Solo voy a insertar más filas para que nos sirva. Óxido, cloro, óxido, cloro, 5. Llenen los otros, llenen las otras celdas, la de la fórmula, el clásico y el estequiométrico. Voy a dar un minuto ahí para ver que lo haga. Ya, ingeniero. ¿Ya? Excelente. Y ingeniero. Muy bien. Lo primero que podríamos hacer es poner el nombre en el sistema clásico. ¿Cuál sería en el sistema clásico? Sin ver la fórmula, ¿verdad? Porque nos estamos guiando. Anhídrido, ¿qué se llamaría? Anhídrido clórico. Clórico. Clor y la terminación ico, ¿verdad? ¿Por qué es anhídrido clórico? Porque es 5 o 6. En este caso, el cloro está actuando con 5, ¿verdad? Entonces es clórico. ¿Y cómo sería la fórmula? Vamos a ir a... Cl2O5. Ajá, entonces vendríamos y sabemos que el cloro está actuando con más 5 y el oxígeno con menos 2. Más 5 y menos 2. Cruzamos para formular, para hacer la fórmula, cruzamos y nos quedaría Cl2 o 5, ¿verdad? Este ya no se puede simplificar porque el 2 tiene mitad y el 5 quinta, entonces no tiene un número por el cual se puedan por el cual se puedan simplificar. Entonces sería Cl2, 5. Y por lo tanto, en el estequiométrico se llamaría Pentóxido de dicloro. puede ser pentóxido o pentaóxido, ¿verdad? Es válido, pentóxido de dicloro. Pentaóxido o pentóxido. Está bien, no hay problema. Pentóxido o pentaóxido, ¿verdad? También se puede utilizar. Eso no quita ni pone, ¿verdad? Pentóxido o pentaóxido. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes dióxido de azufre, hagan los otros tres y con el dióxido de azufre y me dicen ustedes cuáles son los otros dos nombres y cuál es la fórmula. Háganlo. Ya, ingeniero. Muy
Yo, ingeniero. Ya, Inge. Ingeniero. Muy bien, excelente. Ahorita vamos a ver. Muy bien. No sé quién fue el que preguntó del extintor, ahí les mandé un PDF, unas cuantas páginas, ahí explica, ¿verdad? Que más que todo el dióxido de carbono se utiliza como un surizador, ¿verdad? Como un gas, que no es el gas no es el CO2 el que hace la extinción del fuego, sino que hay otros agentes extintores, ¿verdad? Por ejemplo, agua, espuma, hay varias cosas, ¿verdad? Pero para que lo revisen ahí, está interesante ese archivito. Entonces, el dióxido de azufre, no me den la fórmula todavía, o vamos a ver. Sí, es mejor denme la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula del dióxido de azufre? SO2. SO2. Dos. SO2, ¿verdad? SO2. Ahorita, como necesitamos nombrar en clásico y stock, necesitamos el número de oxidación. Menos 2, ¿con cuánto actúa el azufre? 4. Con 4, ¿verdad? Por lo tanto, se va a llamar anhídrido. ¿Anhídrido qué, jóvenes? Anhídrido ¿Azufroso? azufre. Aquí Sulfuroso. vamos a agregar el azufre. ¿Sí? Sulfurum. Sulfurum, entonces por lo tanto se llama anhídrido sulfuroso, ¿verdad? Sulfuroso. ¿Por qué sulfuroso? Porque recuerden que está actuando con 4. Cuando actúa con 3 o con 4 es oso nada más, ¿verdad? Anhídrido sulfuroso. Y el óxido. Perdón. Óxido de azufre. 4, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les pongo a ustedes ahora el anhídrido sulfúrico. De las 3 celdas, ¿cuál es la primera que pueden llenar con esa información de anhídrido sulfúrico? La fórmula. Puede ser la fórmula. Entonces veamos el azufre, miren. El azufre usa 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Utiliza 3. Entonces, si fuera en el caso del carbono que solo usa 2 y 4, solo vamos a usar ICO y oso. Ahora aquí vamos a utilizar HIPO y toda esta parte, ¿verdad? Cuando tiene más de 2, utilizamos esto, miren, para más de 2 números de oxidación. Podríamos poner el stock, que es el óxido 6. sulfúrico 6, ¿verdad? 6 o 5. 6 o 5, pero como el azufre usa 6, ¿verdad? Entonces sería 6. Para el estequiométrico necesitamos la fórmula. ¿Y cómo es la fórmula? SO3. SO3. S2. No, eso. El azufre actúa con... Ah, sí, porque se simplifica, ¿verdad? Ajá, simplifica.
simplificado. El azufre actúa como +6 y el oxígeno como -2. Decimos que cruzamos. Por lo tanto, nos quedaría S2 o 6, ¿verdad? Se puede simplificar, eso es lo que hay que ver. El de arriba no se podía simplificar. Este sí se puede simplificar. Podemos Se le saca mitad. dividido 2, ¿verdad? Sería S o 3. Podemos corroborar también las cargas si quisiéramos, solo a manera de -2 y +6, ¿verdad? 6 cargas negativas, 6 positivas. Pues, por lo tanto, el anhídrido sulfúrico es SO3. SO3. Y por lo tanto, el anhídrido sulfúrico es más conocido como el trióxido de azufre. Trióxido de azufre. Trióxido de azufre. ¿Cómo sería entonces para el anhídrido hipofosforoso? ¿Sí? Anhídrido hipofosforoso. Vean, aquí, según esta tabla, el fósforo no va a actuar con +1, ¿verdad? Pero esta tabla hay que complementarla todavía, le faltan algunos detallitos. Pero esta va a ser como que nuestra base. Ahora yo le voy a agregar los números de oxidación que hagan falta, los voy a agregar. El fósforo puede actuar con +1. Aquí hace falta eso. Vamos a hacer una pequeña captura para poder agregarle aquí. Y podríamos agregarle al vamos a agregarle el oxígeno, también puede actuar con -1, ¿verdad? Aquí. Estos pueden actuar con +1 también. Si hace falta alguno, lo voy a agregar. Principalmente. El selenio y el teluro también podrían actuar con +2. Estamos. ¿Cómo les queda la fórmula? Como se dijo que podía trabajar con 1, entonces quedaría P2O. P2O, vamos a ver. Como es hiposo, actúa el fósforo +1 y el oxígeno con -2. Cruzamos cargas y quedaría P2O, ¿verdad? P2O, que es el anhídrido hipofosforoso. Anhídrido hipofosforoso, P2O. Anhídrido hipofosforoso en el estequiométrico se llamaría Monóxido de difósforo. edifósforo, ¿verdad?
Y fósforo. Por aquí. Y fósforo. Es que me lo pide que lo separe, ¿verdad? Pero aquí no lo vamos a separar. Óxido de fósforo 1, ¿verdad? Óxido de fósforo 1. Y haría de esta manera. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No dije. ¿No? Entonces vean, jóvenes. El día de mañana vamos a hacer la prueba del que habíamos dejado para el lunes, ¿verdad? El capítulo 9 del libro de Chan. Teníamos que haberla hecho el lunes, la vamos a hacer el día de mañana. Es una prueba sencilla, unas 10 preguntas, 10 minutos. Son preguntas sencillas, ¿verdad? Que va a ser parte de lo que así de una vez complementan. En teoría ya tendrían que haberlo leído para el día lunes. Quienes no lo leyeron tuvieron suerte que no se hizo la prueba el lunes, la vamos a hacer el día de mañana. Entonces recuerden el capítulo 9, ¿verdad? Todo lo relacionado a enlace químico. De hecho, ya lo hemos visto en clase, va a ser un complemento. Y sería la prueba que haríamos el día de mañana, 10 minutos. No van a invertir demasiado tiempo en esta prueba. Entonces, para que los que ya lo estudiaron, les den un pequeño repaso, y para quienes no habían estudiado nada, todavía tienen la posibilidad de leerlo, ¿verdad? Entonces, el día de mañana vamos a hacer esa prueba. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, primero Dios, y mañana ya platicamos ya del examen, del lunes, cómo va a ser, el contenido. Programamos de una vez tutorías para el fin de semana, para quienes deseen. Así repasamos algunas cosas, ¿verdad? Ya definimos a qué hora vamos a reunirnos. ¿Me escuchan, jóvenes? Ingeniero. Algo entrecortado, pero sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, es que se me... Sí, ingeniero. Ahora sí ya. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien, gracias. Pues sí, no sé en dónde me quedé. Que alcanzaron a escucharme. Lo de que mañana hacemos la prueba. De las tutorías no me escucharon. No, eso sí, no. Bueno, Sí. no todo se escuchó algo No entrecortado. todo. A ver, pues entonces mañana hacemos la prueba, esto del capítulo 9 del libro de Chan, el que les compartí. Y para quienes ya lo leyeron, excelente, ¿verdad? Solo le pueden dar un pequeño repaso. Si ya se sienten duchos, ya ustedes dirán. Para quienes no lo habían, de alguien que no lo hace, tienen chance para estudiar hoy todavía, ¿no? Y les decía que mañana en la clase nos vamos a poner de acuerdo, vamos a definir el horario para tutorías el fin de semana, para quienes quieran, ¿verdad? Quienes lo necesiten. Definimos horarios para sábado y domingo, en qué momento nos vamos a reunir para resolver dudas. Entonces, si ustedes no tienen alguna duda en particular, nos vemos el día de mañana. Y si tienen alguna duda, no duden en preguntar, jóvenes. De la clase Muchas no hay gracias, dudas. ingeniero.
Muy bien. Entonces, estamos jóvenes, que estén bien. Gracias, ingeniero. Que Gracias, tenga un día. ingeniero. Pase feliz tarde. Listo. Feliz tarde, ingeniero.